minutos tiene la palabra el señor ministro de Educación. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los portavoces, incluso a aquellos que no se fían de mí, por sus intervenciones y por su tono, que me ha parecido muy correcto y que yo agradezco de verdad. Déjenme hacer una primera reflexión sobre el pacto. Esta no es solo una propuesta del Ministerio, es una propuesta en la que estamos políticamente embarcados todos. Ya sé, decía la señora Martín antes, algunos con más convicción, con más entusiasmo que otros, pero al final aquí están ustedes todos presentes. Ya sé que algunos, cuando se constituyó la subcomisión, se abstuvieron. Bueno, pero aquí están. El señor Orari decía antes, participante crítico. Pues bueno, pues está bien, ¿no? No se puede pedir a todos que tengan un entusiasmo grande, pero a mí me parece que eso es positivo. Y esta idea de la subcomisión nació también del debate político. La idea de elaborar un pacto educativo, yo creo que se fragua durante el año en el que el Gobierno anterior estuvo en funciones, desde las primeras elecciones, las elecciones de diciembre a las elecciones de junio. Yo creo que en ese momento se fragua el pacto educativo y ese pacto educativo está en los programas de muchos partidos que concurren a las elecciones. Y la idea de tener un pacto educativo tampoco es una cosa novedosa de ese momento. Ya lo intentó antes mi antecesor, el ministro Gabilondo. Yo creo que es una necesidad sentida. Creo que lo es, como he dicho antes en mi intervención, porque creo que la gente lo quiere. Y eso es muy importante. Nosotros aquí al final estamos para responder a los anhelos de la gente. Por lo tanto, si la gente lo quiere, bueno, pues oiga, nos empujan a ello. A mí me parece positivo. Y en segundo lugar, creo que hay también otro factor que hay que tener en cuenta y es el enorme empuje de las nuevas tecnologías, eso que llamamos la digitalización, también en nuestras vidas en general, pero también en el campo educativo. Si ustedes echan la vista atrás, el mundo ha pegado un cambio radical en los últimos 10 años. Todos tenemos ahora en el bolsillo, tenemos aquí este aparatito que dirige nuestras vidas y otras muchas cosas más. Y es evidente que la capacidad que tenemos de utilizar las nuevas tecnologías en nuestras vidas también se lleva al campo de la educación. Y es evidente que eso tiene que tener un cambio, tiene que provocar un cambio en el sistema educativo, en la manera de enseñar, en la manera de impartir clases, en la manera de recibir enseñanzas. Yo iba con mi hija hace poco, la llevaba al colegio y me decía que estudiaba Napoleón. Y dije yo, intenté, claro, mi hija dije, a ver, Napoleón II. Me dice, papá, Napoleón II no existe. Era primero, tercero, segundo. Dijo, pues se sabía Napoleón bastante bien. Y dije, es que ya has dado clase. Y dice, no, es que lo he mirado en Internet. Yo pensé, pobre profesor, porque esta ya va bastante preparada a la clase. Bueno, no era mi caso cuando yo estudiaba. Yo estaba ahí, llegaba, el profesor era una especie de semidios que bajaba del Olimpo y me contaba una serie de cosas. Yo no había estudiado antes, no tenía más acceso que el libro de texto, que evidentemente no consultaba casi nunca, sino antes del examen, y nada más. Eso ha cambiado. Y eso tenemos que ser conscientes de ello. Y son conscientes los docentes que están empujándonos también a este pacto. Quieren este pacto. La manera de articular este pacto, que por tanto no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que estaba ahí, que hubo intentos antes, que la gente lo quiere, que la revolución tecnológica lo exige. Eso surgió de las conversaciones que hubo entre los grupos políticos en las investiduras, la investidura del señor Sánchez y la investidura del señor Rajoy. Pero si es que la idea de esta subcomisión y un pacto nació de los acuerdos entre CS y PSOE en la investidura del señor Sánchez. Ahí estaba. Y lo que hizo luego los acuerdos entre PP y CS fue recoger exactamente lo mismo. A ver si se animaba el Partido Socialista a apoyar la investidura. Eso es lo que hubo. A mí no se me ha ocurrido la idea del pacto y llevarlo a una subcomisión, ¿no? A mí me parece bien, Probablemente al principio tuve alguna duda, se lo confieso a ustedes, políticamente, ¿es lo que conviene o no? Pero al final es el acuerdo político. Oiga, yo lo he seguido y creo que he sido fiel y leal a él. Es decir, algún portavoz, y se lo agradezco, me ha dicho, usted no ha querido tener ninguna injerencia. Pues es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque si lo que hemos decidido es que ese pacto comience a fraguarse
en el seno de la subcomisión, a mí no me parecía bien introducirme en mitad de los trabajos de la subcomisión. Y por eso he pedido venir al final, oiga, a dar mi opinión, pero no he querido interferir en el pacto. Y otra cosa la que yo he dicho antes, algunos me han criticado, bueno, no estaban de acuerdo con lo que he dicho respecto a mi satisfacción por la normalidad del curso escolar 17-18 y antes 16-17. Es que yo creo que eso es positivo en sí. Es que yo creo que eso debemos estar orgullosos de ello. Es que yo creo que es bueno que los políticos no creemos problemas a la gente, que establecemos los marcos para que, en el caso de la educación, la gente pueda comenzar el curso escolar con tranquilidad, haya estabilidad, haya normalidad, haya certezas. Y en eso tengo que decir que las comunidades autónomas han jugado un papel muy importante. Y yo lo agradezco públicamente en el marco de esta comisión. Se lo he dicho a ellas y ellas lo saben. Y me parece que eso al final redunda en beneficio de todos. No me hagan ustedes responsables en alguna comunidad autónoma de lo que suceda en la misma, porque oiga, yo no tengo nada que ver. Es decir, aquí al final hemos descentralizado tanto las competencias en materia que el Ministerio no tiene nada que ver con las singularidades que sucedan aquí o allá. Yo no soy responsable de eso. Y creo que tenemos que hacer pedagogía también sobre eso, porque todavía hay gente que cree que el ministro de Educación lo puede todo. Bueno, pues no puede casi nada, o puede muy poquito, ¿no? También digámoslo con claridad. Por lo tanto, ese es el esquema político por el que optamos y en ese estamos. ¿Qué va a pasar después? Pues mire usted, yo espero que ustedes me hagan su informe. Vamos, me hagan, lo he dicho mal, se lo hagan al Pleno. Ustedes no me hagan su informe. Ustedes hagan el informe que elaboren, lo harán ustedes, lo llevan ustedes al Pleno. Y el Pleno, ahí me gustaría que lo aprobara y que hubiera un consenso importante detrás de él. ¿Y qué sucederá después? Pues mire usted, yo cogeré ese dictamen y me pondré al habla con la comunidad educativa. Y seguiré al habla con los grupos parlamentarios. No será una iniciativa del Gobierno de coger el informe y decir, bueno, pues ahora por mí y ante mí hago un proyecto de ley. No, porque yo creo que eso al final no conduce a nada, conduce a poco. Yo que he dicho antes que debíamos hablar en plural. Y hablar en plural para mí significa que la participación de los grupos parlamentarios o de la comunidad educativa que ha comparecido ante esta subcomisión no acaba en este momento y a partir de ahí es el Gobierno el que tiene la última responsabilidad. Yo sé que el Gobierno tiene la responsabilidad de presentar un proyecto de ley. Yo quiero que ese proyecto de ley sea un proyecto de ley consensuado en la medida de lo posible y, por tanto, mi propósito y mi compromiso con ustedes es que en la fase ulterior, después de la aprobación de ese dictamen en el Pleno, yo sigo contando con los grupos políticos y con la comunidad educativa, como debe ser. Vamos a ver si, primero vamos a ir punto a punto, paso a paso. Vamos a ver si conseguimos ese acuerdo primero en la subcomisión, la comisión, luego en el Pleno y luego seguiremos hablando. Y a mí me parece que, mientras tanto, es bueno que mantengamos la estabilidad del sistema. Yo comprendo perfectamente a aquellos que se oponían a la LOMCE y que digan que se sientan frustrados. Yo sé que el señor Olariz se siente frustrado. Oloriz, se siente frustrado. Porque dice, bueno, pues hay mayoría para haberla derogado. Tiene usted razón. Pero mire usted, yo creo que han hecho ustedes bien en no hacerlo. ¿Sabe usted por qué? Porque no se puede dejar el sistema educativo en el limbo jurídico, señor Oloriz. Lo han hecho ustedes bien, sinceramente. Muchas veces en la vida hay cosas que te pide el cuerpo y no hay que hacerlas. Yo no hago casi nunca nada de lo que me pide el cuerpo. No me va mal. Pero quiero decirle con ello que creo que hubiera sido un error haberse dado un gustazo de haber derogado la LOMCE y luego ¿qué? ¿Y qué hacemos con la gente? Yo creo que han hecho ustedes bien. Creo que hemos llegado a un acuerdo razonable, insisto, que da certeza y que da tranquilidad. Y la segunda parte es este pacto de Estado social y político por la educación. Por tanto, ahí estamos. Y yo, como todos ustedes, trabajando en esa dirección. Hechas estas consideraciones, señor Aguirrechea, yo creo que de la lectura de las páginas de 26 y 27 de mi texto, se desprende claramente que yo he hablado de una ley, de una futura ley que tenga en cuenta las especificidades y que sea flexible.
Si yo soy el primero que lo sé. Si yo me he encontrado como ministro de Educación con las dificultades que tienen los consejeros de las comunidades autónomas para aplicar una ley de ámbito estatal. Pues yo lo entiendo perfectamente. Si a mí me viene un consejero y me dice, no, mire usted, si es que usted me obliga a la ratio tal, alumnos, profesor, pero es que mire usted, es que resulta que aquí está el efecto insular y yo tengo que… Pues yo lo entiendo perfectamente, oiga. Si al final, ¿qué le digo? Pues oiga, organízate. Si yo lo entiendo perfectamente, yo soy el primero que he dicho que la educación en España no se puede llevar desde Alcalá 34. O sea, que yo entiendo perfectamente que, por eso he hablado también de constituir el núcleo de lo que es la ley y luego, oiga, atender a singularidades y a la flexibilidad. A mí eso me parece absolutamente normal y creo que en eso estamos, ¿no? Creo que cuando hablamos de, yo lo he dicho, ¿no?, de revisar el modelo educativo, mejor la palabra revisar no es la correcta, de repensar, de decir, oiga, han pasado 30 y tantos años, ¿esto cómo ha funcionado? ¿Ha funcionado bien o ha funcionado mal? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Luego le pondré un caso concreto en el que creo que tenemos que pensar si lo que tenemos actualmente es suficiente o no. Pero no hay en esto, le he visto a usted en una actitud muy defensiva, ¿no? Oiga, no me toque usted lo mío. Bueno, yo sí no quiero tocar nada. Yo lo que creo es que tenemos que pensar en de qué manera nuestro sistema educativo mejora su calidad y sirve al final, en último caso, a lo que sirve, que es a las familias, a los alumnos y a los docentes, ¿no? Por lo tanto, no tenga usted, no adopte usted una actitud defensiva. Si aquí esto es una cosa que tenemos que hacer entre todos y yo creo que tenemos espacio y conocimientos y, sobre todo, experiencia de todos estos años para hacer las cosas bien. Señor Olóriz, pues sí, el roce es verdad que ayuda, señor Olóriz. Usted ha dicho que va a hacer su participación crítica. Yo se la agradezco porque además sé que lo hace, ¿eh? Y mire, yo se lo he dicho esta mañana, pero se lo recalco otra vez. Oiga, no hay en el Gobierno ni en el Partido Popular ninguna animadversión al plurilingüismo. Si nota el plurilingüismo, es que nos parece muy bien. ¿Usted cree que la gente del Partido Popular de Cataluña no habla catalán? Claro que habla catalán. Si yo pasara más tiempo en Cataluña, pues hablaría catalán. Mi euskera, como sabe bien el señor Aguirrechea, es bastante bueno. Y yo siempre que voy al País Vasco, una parte de mi discurso la hago en euskera, lo cual me suscita bastante apoyo y bastante admiración, porque utilizo palabras largas en euskera, que son bastante complicadas. Pues claro que sí. Oiga, a mí todo eso es que me parece enriquecimiento. Ahora, oiga, es que las lenguas no son un elemento de enfrentamiento, es un elemento para comunicarse. ¿Por qué usted y yo estamos hablando aquí en castellano? Porque los dos entendemos castellano. Si usted hablara en catalán, yo intentaría seguirle en catalán, pero a lo mejor me costaba seguirle. Pero no hay nada más que eso. Esa es la realidad de las cosas. En euskera seguro que no seguía el señor Aguirrechea. Pero a usted, pues oiga, haría un esfuerzo y me concentraría y lo seguiría. Pero no hay absolutamente nada más. Yo cuando veo a los amigos catalanes, pues hablan en catalán, pues me parece perfectamente. Y debo decirle que siempre cuando estaban con alguien que no hablaba catalán, pues iban al castellano de una forma muy natural, muy lógica y educada, además, que es lo que debe ser. Bueno, esa es la realidad de las cosas, ¿no? Por lo tanto, no. Los gallegos también. Bueno, los gallegos también, es verdad. Tiene usted toda razón. Pero, en fin, quiero decir con ello que bueno, yo no veo… Yo creo que ahí se crean muchas veces unas sombras de dudas que, a mi juicio, no se corresponden con la realidad de las cosas. Y, desde luego no se corresponden con el parecer de este ministro. Yo no comparto lo que usted ha dicho sobre el artículo 155, pero ya lo puede usted imaginar. Ya se lo he dicho también esta mañana. Y también le reitero lo que he dicho esta mañana, que si se producen estas cosas que usted cree que se van a producir, yo actuaré con inteligencia y con prudencia. Señora Martín. Bueno, gracias por las palabras que me ha dedicado. Ya le he explicado por qué yo he pensado que no debía intervenir hasta hoy. Yo sé una cosa, señor Martín, en la que yo no estoy de acuerdo con una cosa que usted ha dicho. Yo no creo que las comunidades autónomas cometan ninguna injerencia hablando de estas cosas. Al revés, creo lo contrario. Yo tengo una muy buena impresión de los consejeros de las comunidades autónomas. Creo que están en contacto con la realidad de las cosas. Creo que conocen muchas veces los problemas reales. Creo que aquí
lo que tenemos muchas veces todos, el peligro de hacer unos planteamientos muchas veces teóricos, y creo que a los consejeros les preocupan en ocasiones las cuestiones más bien prácticas, de ejecución. A mí me parece que su experiencia es útil. Yo por eso he instado a que pudieran acudir al Senado. Me parece que es bueno, me parece que el debate que hubo en el Senado fue un buen debate y creo que las propuestas que nos harán serán buenas. También lo van a hacer en la comisión, en la conferencia sectorial. Yo soy partidario de ello, creo que son buenas. Creo que ya le he explicado. Usted se refería a qué pasará en la fase 2 del pacto. Creo que se lo he explicado. Es decir, yo voy a contar con ustedes. Yo no voy a recoger en su momento el dictamen del Pleno y decir, y ahora voy a ver qué hago yo. No, yo quiero contar con ustedes porque soy consciente de que no acaba ahí, de todo lo contrario, y que si no vamos acompañados y todos no nos sentimos parte de un proyecto común, al final el resultado, con todas las dificultades que tiene, yo sé que esto tiene muchas dificultades, pues no llegará a buen puerto, ¿no? Usted ha dicho que los decretos legislativos, usted no lo ha entendido muy bien, a los decretos legislativos y demás. Mire, el Ministerio no ha hecho nada extraño. El Ministerio, una vez que se llegó a un acuerdo en el que participó su grupo parlamentario, de suspender los efectos académicos de las evaluaciones de cuarto de la ESO y de segundo bachillerato, tenía que desarrollarlos por decreto. Es que no tenía más remedio que hacerlo, y lo tiene que hacer el Ministerio. Oiga, y lo hizo con la conferencia sectorial, pues lo hizo cumpliendo todos los trámites, pero no hemos hecho nada extraño. Lo que pasa es que si la ley preveía, la ley además era una ley, la LOMCE, complicada, porque preveía su calendario de aplicación en el propio articulado de la ley. Oiga, esto no es fácil, El decreto de desarrollo se ajusta a los acuerdos que hicimos con su grupo parlamentario y con el PSOE y con otros grupos, Compromís y alguno más que estuvo. Es un puro desarrollo normativo de lo que hay. Y la EBAU, oiga, la EBAU es la PAU pactada con la conferencia de rectores. No hay más que eso, no hemos cambiado absolutamente nada. Ha dicho usted algo de que hemos cambiado las notas, no hemos cambiado absolutamente nada. Es exactamente lo mismo. Es verdad que hubo un pequeño debate en los medios de comunicación, bueno, porque a lo mejor no había quedado suficientemente claro. Sabe usted que esto son modificaciones legislativas y a lo mejor no quedó suficientemente claro que la nota no era la misma, pero al final yo creo que se aclaró en la última revisión que hicimos. Pero quiero garantizarle que nosotros, que este Ministerio, en el desarrollo legislativo de los acuerdos que hemos tomado, ha sido, creo yo, impecable. Y bueno, si me demuestran lo contrario, pues me interesará mucho verlo, pero no lo creo. Creo que hemos cumplido estrictamente con el acuerdo que tomamos anteriormente. Mire, usted ha citado el caso de Valencia. Mire, el caso de Valencia y el decreto, la ley de plurilingüismo, yo creo que el Ministerio y parte de la comunidad educativa que estaban en contra, tenemos que estar satisfechos. Pues sí. Déjeme que le diga una cosa. Yo ya tengo algunos años más. En ocasiones es que hay que consolar al que gana, ¿sabe? Y a usted le pasa eso, usted hay que consolarla. Porque si usted estaba en contra, usted ha ganado. Esa es la realidad de las cosas. Es decir, sí, mire usted, cuando yo vi aquel decreto, nosotros le mandamos al consejero, 6 motivos por los cuales creíamos que aquel decreto nos ajustaba a la ley. 6. Hubo luego, al mismo tiempo, un recurso. Oiga, mi obligación como ministro de Educación es mantener un diálogo con las comunidades autónomas. Ese diálogo, que en la mayor parte de los casos, señorías, es positivo y es fructífero, esa es la realidad de las cosas. Yo cuando escucho alguna vez, no, porque usted no... Oiga, yo hablo todo el rato y casi siempre llego a acuerdos. Hombre, lo que pasa es que los acuerdos no se ven o no se cuentan y los desacuerdos se cuentan y se ven y se traducen al final en sentencias o en recursos ante el Tribunal Constitucional. Entonces, eso puede ser muy llamativo. Pero la mayor parte de los casos los acordamos. Por lo tanto, mi deber con el consejero de Educación de Valencia, la Comunidad Valenciana, con todos los consejeros de Educación, es intentar llegar a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, oiga, acabemos en los tribunales. ¿Aquí qué ha pasado? Oiga, que mientras estábamos negociando se produce una sentencia.
Pero la sentencia nos da la razón a todos. Y el decreto ley del señor consejero del mes de septiembre, señoría, ¿qué es lo que hace? Vuelve a la situación del decreto del 2012. Sí, artículo 2, vuelve. Bueno, ¿hay alguna cosa que es posible que había que discutir? Pues sí, había que haber utilizado un decreto ley, había que utilizar de otra manera, había que haber derogado simplemente lo anterior. Bueno, pues eso es posible. Eso lo vamos a debatir con él también y por eso le puedo anunciar que hemos instado y que el Consejo de Ministros va a tomar este viernes el acuerdo de abrir la bilateral con la Comunidad Valenciana para debatir este tema. Pero en estos momentos, lo que está vigente es el decreto del 2012. Una pequeña singularidad para primero de infancia. No, con una pequeña singularidad. Esa es la realidad de las cosas. Pero alégrese usted, señora Martín, si es que tiene usted razón. Tiene razón usted y todos, como el Partido Popular, que estaban en contra. Pues es que, claro, consolar a los vencedores, señoría, pues es un ejercicio, en fin. Pero sucede en la vida, ¿eh? A mí también me ha pasado. Pero al final esa es la realidad de las cosas, ¿no? Bien. Vamos a ver. En el tema de la alta inspección al que se ha hecho referencia aquí, y también ha hecho referencia el señor Aguirrechea, y por eso quería mencionarlo también. Vamos a ver. La cuestión de la alta inspección que se ha puesto, que es un tema candente por la situación en alguna comunidad autónoma en particular, yo creo que tiene que motivar una reflexión para el pacto. Una reflexión, insisto, para el pacto. Antes me he referido a que 40 años o 33 años transcurridos desde que este modelo está en marcha nos debe hacer ver qué es positivo, qué es negativo, qué hay que cambiar. Yo lo he dicho en el pleno de esta Cámara. Yo creo que las facultades de inspección corresponden a las comunidades autónomas. Eso es lo que dice la Constitución, dicen los estatutos. Así debe ser. Por lo tanto, la alta inspección es subsidiaria. Esa es la realidad de las cosas. Bueno, ¿queremos que deje de ser subsidiaria y sea más accesible en primera instancia? Pues algo que tendremos que decir entre todos. Mi impresión es que la alta inspección tiene poca capacidad de reacción inmediata y depende de la buena voluntad, buena disponibilidad de la inspección de las comunidades autónomas. Esa es mi experiencia, es mi impresión y, como tal, yo se lo digo. ¿Esto significa que hay que crear, decía la señora portavoz del Grupo Socialista, un cuerpo policial? Oiga, pues claro que no. A nadie se le ocurre eso, ¿no? No, no a mí. A mí no se me ocurre. Bueno, yo creo que no. Pero aquí, dentro de un tiempo, se sentará otro ministro de Educación y se encontrará probablemente con esta misma situación. Oiga, pues vamos a reflexionar a ver qué es lo que interesa, qué es lo que conviene y partamos de las experiencias que tenemos. Pero ahora el modelo, oiga, es el que estamos siguiendo, ¿eh? Es una intervención subsidiaria que está perfectamente reglada en la ley, que exige que la alta inspección se ponga de acuerdo con la inspección de la comunidad autónoma y si no se encuentra satisfecho con la respuesta que recibe, no tiene otra solución que acudir a los tribunales. Eso es lo que hay hoy en día. Oiga, eso es lo que hacemos. A mí no me pueden pedir que haga algo diferente a lo que puedo hacer. Y yo lo hago, y creo que con diligencia. Ahora, algunos piensan que se puede mejorar. Pues sí, yo creo que se puede mejorar. Bueno, pues hagámoslo o hagamos propuestas y veamos si tienen consenso, porque la segunda parte es que aquí estamos hablando de un pacto que tiene que tener un acuerdo favorable. Pues veámoslo, pero hagámoslo con naturalidad. No lo hagamos a la defensiva o con miedo de tratar estos temas, no. Porque insisto, yo no estaré aquí dentro de un rato. Los más viejos del lugar, el señor Aguirrechea, recordará que cuando la primera vez que yo vine aquí me dijeron que iba solo para 5 meses. Bueno, llevo un rato más, ¿verdad? Pero seguro que no me quedo mucho más. Entonces, el día que yo me vaya, se sentará otro aquí y se encontrará probablemente con las mismas dificultades en este tema que tiene hoy el ministro de Educación. Por lo tanto, oiga, intentemos resolvérselas. Bueno, pues eso es lo que yo propongo, ¿no? Y yo lo que creo es que, y esto afecta también a algo que se ha dicho aquí, ¿no? Yo creo que
que con la buena voluntad de estar en el pacto, eso implica también que no tenemos que llevar a cabo, mientras este pacto esté en discusión, esté a debate, iniciativas parlamentarias que afectan al contenido del pacto. Porque los pactos, al final, todos sabemos lo que son. Y los que hemos pactado muchas cosas sabemos que es un paquete. Y, por lo tanto, en el paquete hay unas cosas que le gustan más y otras le gustan menos. Pero si empezamos a desgajar del acuerdo, del pacto, del paquete, aquello que un grupo político legítimamente quiere o no quiere, es evidente que al final es mucho más difícil llegar al pacto. Yo por eso, oiga, yo también entiendo algo de política y sé también que en ocasiones algún grupo político quiere presentar a la opinión pública su posición en un tema determinado. Yo lo que les pido es que en aquellas cuestiones que afecten al pacto, bueno, pues una vez que lo han presentado y una vez que la opinión pública ha tomado nota, ya aparquémoslo porque formará parte del todo, del paquete total. Porque si no, al final nos encontraremos con que cada grupo parlamentario va a intentar, por vía de una proposición de ley, sustraer al pacto aquello que le interesa poner de relieve, poner sobre la mesa o acordar en un momento determinado. Y al final pues es muy difícil que de esa manera podemos llegar a un acuerdo. Señor Sánchez Serna, mire, me habla poco del pacto, aparte de que no se fía usted de mí, pero bueno, eso está usted en su derecho. Pero me habla usted del Real Decreto 14/2012 fundamentalmente. Pero eso no tiene nada que ver con el pacto, señoría. Es decir, el Real Decreto 14/2012 es fruto de una situación política concreta, motivada porque España tenía un déficit de 90.000 millones de euros y teníamos unos compromisos con la Unión Europea que nos obligaban a reducirlo. ¿Usted cree que a este Gobierno le apetece llevar a cabo medidas presupuestarias negativas o restrictivas? ¿Usted cree? No, es algo más mínimo. ¿Usted cree que el ministro de Educación, el de la época, el decreto ley 14/2012 le gustaba? Pero si al final parte, creo yo, del fracaso de la LOMCE en la opinión pública y en la comunidad educativa es consecuencia del decreto ley. Porque es muy difícil hacer un cambio legislativo en materia educativa si al mismo tiempo te encuentras con que tiene restricciones presupuestarias. Eso es lo que yo que no estaba entonces en aquel momento, yo estaba en otro lado. Pero si a mí me dijeran, contemplara esto, yo diría, oiga, si parte viene por ahí. Si es que es muy difícil. Y además es muy difícil teniendo mayoría absoluta. Es muy difícil teniendo mayoría absoluta cambiar la legislación en materia educativa y al mismo tiempo tener que explicar que hay que tomar una serie de medidas que afectan a esa comunidad educativa y esa comunidad educativa pues se las toma de manera negativa. Pues claro que sí. Eso es parte del juego político. Pero eso no tiene nada que ver con la ley ni con el pacto. Ese Real Decreto, oiga, en parte está revertido ya. A mí, cuando yo oigo, sí, oiga, mire, sí, yo se lo puedo ir punto por punto. En parte, no he dicho en todo, pero en parte está revertido ya. Es un discurso a mí ese del Real Decreto 14/2012 que me suena un poquito a viejo, ¿no? Me parece un poquito de que aquí no hemos renovado el discurso y seguimos contando lo de antes, ¿no? Porque lo de antes, como tenía éxito, hay mucha gente que decía, no, estamos en contra, no, en parte, y hacemos un efecto por revertirlo. Oiga, y seguiremos revirtiéndolo, Hay algunas cosas, diría yo, que a las comunidades autónomas no les va a gustar mucho si las revertimos, También todo hay que decirlo y también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero yo realmente, ya le digo, mi compromiso con eso es que en la medida que podamos seguir avanzando lo haremos. Oiga, y hay un elemento que usted no me podrá negar, No voy a entrar ya en ratios de alumnos ni en sustituciones y demás, pero hombre, en el tema de los docentes está clarísimo que lo hemos revertido. Está clarísimo que las tasas de reposición, oiga, insisto, que no es un capricho de este Gobierno, que no quería fastidiar a los profesores. Oiga, es que había que tomar unas medidas que tenían una repercusión económica para bajar el déficit. Bueno, pues oiga, eso se ha ido revertiendo poco a poco. Y el Real Decreto Ley 6/2017, que ustedes no votaron a favor, yo creo que es
un adelanto enorme respecto a la convocatoria de plazas y ese proyecto que hay en 3 años de revertir la interinidad, que yo estoy de acuerdo con usted en eso que usted ha dicho, ¿no? 1 de cada 4, sí, 25%, según comunidades. Oiga, pues sí, yo eso lo entiendo perfectamente. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿Cuál es la...? Cuando hablamos de los profesores y de los docentes, ¿qué expectativa profesional tiene alguien que no sabe que en junio le dan de baja y en septiembre no sabe si va a renovar o no? Poca, ¿verdad? Bueno, pues oiga, eso, aquí hay un proyecto. Para bajar hasta el 8% del 20, del 22 al 8%. Ya no está mal, es que las cosas, me parece que es un proyecto importante y me hubiera gustado que ustedes se hubieran sumado a la aprobación del decreto ley, que es el primer paso. Bueno, pues vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Luego ese decreto ley que fue un paso importante del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda le suelen criticar siempre, verán que yo hablo bien de él. Bueno, pues el ministro de Hacienda, oiga, aprobó con los presupuestos generales del Estado del 17 un decreto ley sobre estos temas, ¿eh? Bueno, aquí también hay que decir una cosa, que no todas las comunidades autónomas lo aprovecharon para convocar plazas. ¿No? Es que eso no lo atañe al Gobierno, no afecta al Gobierno, no es mi competencia, pero las comunidades autónomas pudieron haber convocado plazas y no lo hicieron porque no les convino. Yo les metí una cláusula para que pudieran acumularlas al año que viene. Bien, pero quiero decirle que la disponibilidad, la disposición que tenía el Gobierno en este tema, yo creo que era positiva y creo que lo sigue siendo. Bueno, señor Serna, me ha acusado usted de todo. Me acusa usted de saltarme las competencias. Oiga, pues dígame cuáles, porque luego no me la ha dicho. Yo no me he saltado ninguna competencia, que yo sepa, mejor no, pero que yo sepa no, tengo un defecto y es que al final yo vengo del mundo del derecho y los del mundo del derecho tenemos ese problema, que intentamos ajustarnos a la ley. Yo creo que no me he saltado, sinceramente, ninguna competencia. Oiga, y yo no tengo el más mínimo interés en atacar a ningún modelo educativo español. Fíjese usted que cuando ha habido debates en el Parlamento, debates que afectaban a la evaluación de los modelos educativos en las diferentes comunidades autónomas. Usted no habrá oído al ministro de Educación jamás decir, oiga, esta comunidad pues, no sé, lo hace mal comparativamente con la otra, la gestión de esta comunidad autónoma no es la correcta. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy el ministro de Educación de España y yo me siento concernido por lo que sucede en todas las comunidades autónomas. Y, por supuesto, claro que está también en Cataluña. Cuando esta mañana el señor Oloriz me hablaba del modelo educativo catalán, pues, oiga, a mí me parece muy bien. Mejora la calidad de los alumnos, es positivo en esto. Pues, oiga, yo me siento concernido por él. No es algo que me sea ajeno. Yo también soy el ministro de Educación en Cataluña y, por lo tanto, a mí eso me afecta. Ahora, le repito, oiga, yo saltarme las competencias, pues creo sinceramente que no lo he hecho, creo que lo he hecho en la medida en que he podido y que he sabido, lo he hecho con un absoluto respeto a la legalidad, porque creo que es lo que tengo que hacer. La señora Martínez Seijo, bueno, me hablaba de los recortes, creo que ya he hablado de ello, del decreto ley 14/2012. Me hace una pregunta de cómo vamos a integrar las aportaciones de la comunidad educativa a través del Consejo Escolar del Estado, del Grupo de Trabajo en la Comisión General de Comunidades Autónomas, del Senado. Bueno, yo estoy primero abierto a lo que ustedes quieran, a incorporarlos a su informe. Si eso no llega, lo haremos después. Yo he tenido la sensación, pero puedo equivocarme, que varios diputados de esta comisión o miembros de la subcomisión quieren que la subcomisión sea independiente y una vez que los comparecientes han intervenido, pues ahora ustedes se muestran, son autónomos para hacer el informe que quieran. Bueno, pues bien, yo le aseguro que lo tendré en cuenta, porque me parece importante y lo he dicho antes, lo reitero, yo creo que la aportación de las comunidades autónomas, especialmente hoy del Consejo Escolar del Estado, es importante. Y en toda la siguiente fase seguiré con ellos, porque al final, si ese pacto no se traduce en una legislación que tiene el apoyo desde el principio de las mismas, pues mal vamos, ¿no? Bueno, yo he intentado resumir qué es lo que me parecía, cuáles eran los ejes, los 11 ejes que yo veía
de eso que podríamos llamar el acuerdo nuclear. Es verdad, y usted ha mencionado alguno en lo que yo estoy de acuerdo y que no lo he mencionado ahí, pero en fin, que es el plan de convivencia escolar. Es evidente que eso es muy importante. Usted habla de la flexibilidad de los currícula, yo también me he referido a ella. El aprendizaje de lenguas, no lo he mencionado, es muy importante, pues tenemos que ver cómo lo encajamos. A la inspección ya le he dicho lo que pensaba sobre la inspección. Sí, yo le daría una pensada a ver cómo vemos si hay que articular mayor capacidad para la inspección, la alta inspección, que la que tiene actualmente. Pero insisto, eso dependerá de si hay un acuerdo suficiente para ello, pero creo que hay que tener mirada abierta y capacidad de debate y luego al final decidir. Yo creo que, ya he dicho antes respecto a la financiación, yo me he comprometido a que cualquier acuerdo político y social tiene que llevar aparejado un acuerdo de financiación. ¿Cuál es? Pues no lo sé, porque no sé cuál es la ambición que tenemos al final, la resultante del acuerdo, pero me parece que la credibilidad que tendremos como Parlamento, si conseguimos llevarlo a cabo, tiene que ir acompañada de ese acuerdo. Creo que si no va acompañada de ese acuerdo, la gente dirá, bueno, esto al final no sé cuál es la realidad política de ello. Yo no veo, usted lo ha mencionado, yo no veo que haya una centralización del sistema educativo en España. No la percibo, ¿no? Yo no creo que, al revés, yo creo que en absoluto. Yo creo que el sistema educativo en España está absolutamente descentralizado. Esa es la realidad de las cosas. Mire, a mí me gusta decir que si hablamos de reforma constitucional, creo que un principio que no está en nuestro texto del 78 y que deberíamos incluir es eso que los alemanes, los estados federales, llaman la Bundestreue, el principio de lealtad federal. Porque en España, si una comunidad autónoma, cualquier comunidad autónoma, no quiere cumplir con alguna disposición normativa, el Estado no tiene más remedio. La última ratio es llevarlo a los tribunales. Eso no debe ser, no debería ser así. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con el antiguo presidente del Parlamento Europeo, mi buen amigo Martin Schulz, que es de su grupo, cuando me acababan de nombrar ministro. Yo le explicaba que, claro, que en ocasiones aquí la ejecución de la normativa se hacía según entendía cada comunidad autónoma. Y no le hablo de un grupo político, también de mi grupo político, de mi partido. Esto no tiene nada que ver con ideologías, esto tiene que ver con que los consejeros tienen una disponibilidad muy amplia y muchas veces el Ministerio no está de acuerdo con la aplicación que hacen. Bueno, pues habría que plantearse si no tenemos que incluir alguna vía para que esos temas se resolvieran. Hoy en día se resuelven a base del diálogo y, dado que está aquí el secretario de Estado, quiero agradecerle a él y a su equipo que le acompaña la capacidad que tiene de hablar con unos y con otros, porque, como he dicho antes, muchas veces lo que llega a los medios de comunicación es el recurso, que es la última ratio. Pero antes hay mucho trabajo y la mayor parte de las veces ese trabajo obtiene frutos. Pero bueno, yo me lo plantearía. Yo, sinceramente, insisto, el legado que creo que debemos dejar a los siguientes es plantearse si no debemos incluir un precepto de estos que diga, oiga, mire usted, esto hay que cumplirlo porque obliga a todos. Señora Moneo, gracias por fiarse de mí. Me preocuparía lo contrario, si hubiera usted afirmado lo contrario. Creo también, como usted, que lo he dicho en mi intervención, ¿no?, que el artículo 27 fue el primer pacto. Yo creo que nos ha ido bien en estos años. Creo que cuando evaluamos un sistema educativo tenemos que hacerlo desde la perspectiva, y bueno, 40 años es un buen tiempo. A cualquiera que nos dijeran hace 40 años que la educación en España estaría como está y el cambio radical de un modelo centralizado a un modelo descentralizado se hubiera producido en los términos que se ha producido, yo creo que se quedaría muy sorprendido. Esa es la verdad. Y yo insisto en ello, lo recalco, creo que para bien. Creo que para bien. Creo que en ocasiones, cuando queremos modificar las cosas,
queremos cambiarlas, creo que no es necesario denigrarlas para cambiarlas. La justificación del cambio es una justificación intelectual, incluso nacida de la experiencia. Yo les he contado con franqueza alguna experiencia que yo he tenido en la aplicación de las leyes educativas, por si sirve, cuando me he encontrado con que a lo mejor los instrumentos a mi disposición no eran suficientes. Bien, bueno, ahí lo dejo, pero creo que el cambio proviene de la experiencia, de la voluntad de avanzar, de la voluntad de seguir en una línea. Pero no hay que denigrar, insisto, el sistema educativo para legitimarse para el cambio. Puede cambiar sin denigrarlo. Y creo que haríamos mal en denigrarlo, porque al final el sistema educativo, como han dicho todos ustedes, es algo absolutamente capital en un país. Es la manera de preparar a nuestros chicos, chicas, a ser buenos ciudadanos el día de mañana. Hay una tarea capital de esos 700.000 docentes que hacen una labor extraordinaria. El que haya en ocasiones personas que no hagan bien su labor o que no cumplen con ella o que la distorsionen, no significa ni muchísimo menos que debemos lanzar una especie de mancha de sospecha sobre todos. Eso se puede decir también de los abogados. Yo soy abogado, estoy seguro que hay abogados pues, que no cumplen con el código deontológico, pero no se me ocurriría decir que todos los abogados son esto o lo de más allá. Por lo tanto, tengamos cuidado también en eso, porque al final parte de los elementos del pacto, de la importancia de los elementos del pacto, es estar orgullosos de lo que tenemos. Solo si estamos orgullosos de lo que tenemos, seremos capaces de avanzar para cambiarlo a mejor. Muchas gracias, señora. Sí. Muchas gracias, señor ministro. Finalmente, como habíamos acordado en la